caso bastante curioso, que es una historia tan interesante de un edificio que primero fueron unos baños, fue un hotel de lujo, fue un hotel sanatorio de lujo, fue un hotel, esto no lo sabe mucha gente, pues fue naturista, llegó a ser incluso, albergó a pilotos de la República durante la Guerra Civil y en su última parte, que era el preventorio, que es la más moderna, curiosamente, es la que más borrada ha sido por todas estas cosas que circulan por internet. Me costó mucho empezar a entrevistar a la gente porque eran muy recelosos todos, porque había como una leyenda negra que se había creado sobre ellos y sobre su pueblo y sobre el preventorio. Pero una vez que conseguí derribar esa barrera después de muchos meses, me encontré que cualquier historia, solamente una historia de las personas que aparecen en este documental, es mucho más interesante que todo lo que sale en internet junto, todas las tonterías que salen ahí. Yo de hecho iba con la idea de hacer un documental de solo 15 minutos. Le dije a mi mujer, íbamos a ser padres, le dije, puedes estar tranquila, esto, documental de 15 minutos dura, está hecho rápido. Pero era tan interesante lo que me contaban que fue un largometraje. Mi hijo tiene 2 años, cuando terminé el documental mi hijo ya tenía 2 años, o sea que la cosa se fue dilatando mucho. Le puse también el sobrenombre, el sobretítulo de Las voces del preventorio, porque quería que fuera algo muy sencillo y muy directo. Las personas que allí trabajaron, las personas que allí vivieron, o las personas que estuvieron ingresadas, tuvieran un diálogo con el espectador directo. Esas personas están allí, nos cuentan a los ojos qué es lo que vivieron, qué es lo que vieron y qué es lo que sintieron. Y sin más artificios. Y luego, obviamente, pues por montaje tú vas intercalando las ruinas del preventorio. Pero yo tenía muy claro que quería que fuera, después de ver tanto ruido y tanta falsedad y tantos fantasmas en el preventorio, que fuera un diálogo honesto entre las personas con el espectador. Y yo creo que no me voy a enrollar más, si queréis lo vemos y si surge alguna pregunta, pues aquí estaréis. Así que muchas gracias por venir. De chica, ¿verdad? Sí. Que tenía la granja. Pues la granja se mantenía de todos los desperdicios que sobraban en el preventorio, de todas las comidas, porque es que esto era un pueblo, aquí había muchísimas niños, en temporada alta podía haber 300 perfectamente, más todo el personal, más las monjas, había muchísima gente, entonces todas las sobras de las comidas pues iban a parar a la granja. Y la granja hacía las matanzas y todo lo que se hacía en la granja era consumo del preventorio. Allí es criada de todo, patos, gallinas, de todo, Sí. fruta, todo tenía un tío, de todo. Y hacían sobrasadas, hacían salchichón, chorizo, con los embutidos muy buenos, y las carnes también se aprovechaban todo, claro. Como había mucha gente, mucho personal que venía de fuera, de otras ciudades de España, a eso se les daba habitación. Se les daba sustento y habitación. Pero la fonda sí que existía, el señor Baldomero. Este además era el dueño de una línea de autobús que cubría Alicante, Aigües y Relleu. Entonces esa pensión, viernes, sábado y domingo casi siempre estaba llena, porque venía gente de Madrid a quedarse ahí. Venían a ver a los hijos, a los sobrinos, a los primos que tenían aquí en el preventorio. Y aprovecharon ya y hacían turismo. Claro, y se quedaban aquí 2 o 3 días. Sí, los chicos estaban en un lado y las chicas en otro. Los mayores iban a clase, que tenían ahí un colegio. Primero comían las chicas y después los chicos, que ya no me acuerdo si era primero uno o otro, pero que nos tenían separados, no nos juntábamos. Y ya se bañaban primero y después nosotros los otros, porque eran baños colectivos, no eran baños de decir, hay chicas y chicos, por lo menos cuando yo estuve. Primero uno, después otro. Teníamos todos en un pasillo largo que había. Antes de llegar a los baños, había un toallero con su número, porque estaban numerados como la cárcel, tenían 221, que me dieron nada más entrar con un babi blanco. Y los pequeños, pues nada, jugábamos, nos sacaban a los pinos en fila, nos desayunábamos y nos sacaban. Allí salían al recreo, pues no sé a qué hora era, a las 11:30, a las 12 de la mañana, hasta la 1 por ahí, a la 1 entraban a comer. Comíamos, nos metían en una habitación
nos ponen el termómetro. Después por la tarde salían otro ratito, media hora más, a lo que es la parte delantera de lo que es el preventorio. Luego estaba cerca, pero eso era como una frontera. Allí, madre mía, como no podíamos ni saludarnos, porque es que prácticamente no nos veíamos, que estaba muy rígido. Y había agricultura, sí, pero más que nada había agricultura para las casas. Entiéndeme, que yo recuerdo que el administrador le decía a mi padre: che, Enrique, haz plantaciones de tomates, de pimientos, pero muchos tomates y muchos pimientos, y yo te los voy a comprar todos. Bueno, els cerdos que havien allí els mataven per la cuina, per pinxar tots els que treballaven allí, els gallines, tot, perquè havia tanta fam, havia tant de xiquets que venien morint-se de fam de Madrid i els altres puestos. Como sobraba agua por todos los lados, era la que venía el cabezón de oro, se le estuvo utilizando para los servicios del preventorio, para todo tipo de servicios, y el remanente se vendía a los agricultores de la zona, contabilizándolo por horas de servicio de agua. Yo no lo conocí como piscina, yo lo conocí como balsa de riego para el pueblo de Aguas. Esa piscina, esa balsa que era enorme, pues cada semana creo que se abría, y claro, la gente que quería agua para regar sus fincas, pues iba y decía uno: te pago 5 horas, te pago 10 horas, te pago 8 horas, te pago 2 horas. Cualquier litro de agua que se vendía estaba registrado. Todos los días se abría la balsa, y unos días regaban uno, otros días regaban otro, ¿no? Depende de cuando hubiesen comprado el agua. Además había un señor que era el que dirigía el agua, por si había alguna rotura o cualquier cosa, él poderlo solucionar en aquel momento y que no se perdiese. Y lo utilizaba pues el director, el administrador de aquí del preventorio, para luego pues, cubrir gastos. En la época del hotel, de cuando fue hotel, se llegó a embalsar. De hecho, aquí habían 4 o 5 fuentes aquí en el pueblo. Sí. Aquí en el pueblo habían 4 o 5 fuentes y han ido secándose. Y ahora, para que se recuperen todas esas fuentes, imagínate si antes llovía a lo mejor 20 días en todo el invierno y ahora llueve 2, que las sacamos a 300 metros o 380 de profundidad. Que imagínate lo que es 380 de profundidad cuando salía Caballera. Eso, Es que todo eso me lo creo, pero la escalera. Es que al final sí tienes que hacer caso a todo lo que dicen también. A ver, yo te comento. Bueno, primero de todo fue muy divertido entrevistar a este señor. Fue cuando ya el documental lo dábamos por cerrado y yo quería encontrar a alguien que hubiera sido vigilante y no encontrábamos a nadie. Y ya cuando el documental, que quedaban 2 semanas o así para que se estrenase o menos, me viene una vecina y me dice: oye, ¿tú sabes que todavía Santonja vive? Digo, sí. Dice, pero está mayor, no se puede mover de su casa, tenemos que ir a verlo a tal hora, tal día. Nos subimos para allá, lo entrevistamos y demás. Eso fue una semana antes del estreno. A ver, es que al final la gente te cuenta pues sus recuerdos, es gente muy mayor, son unos recuerdos, están muy distorsionados. A mí luego lo que él me dijo, que yo no sé si es cierto, es que una de las primeras personas que lo compró, tú lo sabes, Juan Carlos. Botella no, el anterior, Vinuesa, cuando lo compró, la escalera le gustaba y hizo que la fueran desmontando para llevársela. Claro, eso es lo que él me cuenta, pero es que como esas han contado un montón. Las bañeras, por ejemplo, siguiendo el rastro por internet, yo localicé a un vendedor en Novelda, en Villena. Claro, que te dicen, son del que las preventorio. ofrecían como tales, pero también hay otras ahí en el balneario de Murcia, en Archena, que son iguales. ¿Cómo sabes? También te digo, yo lo que me he encontrado es, normalmente en los sitios abandonados, que se abandonan, quien mayor expolio les hace son las mismas, no lo quieren decir por vergüenza, normalmente suele ser, pero me lo he encontrado en toda España, cuando hemos ido a grabar, las mismas personas de la población. Son los, claro, es que están al lado, ellos saben cuando está abierto, cuando no hay un vigilante. Claro, yo he estado en casas de gente que el cuarto de baño era prácticamente el preventorio.
Pero ¿cómo os trajisteis las escaleras aquí arriba a tu casa? O sea, normalmente